Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa Acuarios 4K, nuevo vídeo. Hoy ha ganado al Alba, al Tenerife, 2-1, ahí vamos. Y estamos aquí no para hablar de fútbol, no nos gusta el fútbol, nos gustan los peces en este canal. Bueno, lo que tengo en las manos va a evitaros muchos sustos. Estas tapas a veces evitan que los peces salgan fuera del acuario, pero cuando en muchos casos no tenemos tapa del acuario, o no nos gusta, o porque no venía tapa en el acuario, porque es un acuario normal, bueno, normal, tipo urna y tal, con la iluminación totalmente fuera y demás, como muchos de mis acuarios, por ejemplo el Low, muchos de los que tengo aquí, pues son así, son acuarios que no traen tapa, por no decir todos menos este, y en muchas ocasiones hay determinadas especies de peces que os pueden saltar del agua, desde discos que han llegado a saltar del agua, pasando por betas. ¿Quién no tiene un beta en su casa? Kilis, son muy saltones, los kilis ya sabéis que por su hábitat natural, y por eso lo hemos pedido, pues van saltando de charca en charca para intentar perpetuar la especie y la supervivencia para alargarla lo máximo posible. Entonces, en la naturaleza del propio pez está en muchos casos saltar del agua. Bueno, pues para evitar disgustos tenemos esto, diréis, ¿y por qué no le pones una tapa de metacrilato y ya está? Porque a mí me gusta el intercambio gaseoso que se produce cuando no tenemos una tapa como esta. Mirad, si yo levanto la tapa, aparte veis la condensación que se genera, sobre todo en los meses de invierno, pues bueno, el intercambio gaseoso cuando un acuario no tiene tapa es mucho mayor y vamos a tener una calidad de agua muy superior a los acuarios que no tienen tapa. Y para mí, no digo que esté mal poner tapa a los acuarios, obviamente yo aquí, por ejemplo, para no gastar tanta luz, en este me gusta ponerla y para no generar tanta humedad, pero en determinados casos, de vez en cuando, cada X horas le abrimos, que se renueven los gases y tal. Pero para evitar estar de historias, una cosita de estas, evitamos que los peces salgan, hay buen intercambio gaseoso y ya no me alargo más. Vamos a ver qué hay dentro de este paquetito, porque sí, por 8 euros y pico tenéis este producto para acuarios medianetes, hay distintas tallas, si queréis os dejo el enlace de compra en el primer comentario fijado de este vídeo. Y ya está, le echáis un vistazo y oye, que si lo necesitáis bien, y si no, pues lo veremos. De todas maneras, voy a ver qué tan necesario es este producto, porque igual con materiales caseros lo podemos hacer. Voy a sacarlo todo de aquí y lo vemos, ¿vale? Vamos a verlo. Pues mirad, ya lo tenemos aquí, así es como viene directamente de nuestros amiguitos asiáticos. Ya veis, esto es una rejilla, más o menos de 0, no llega a 1 centímetro el grosor. Por aquí es de luego un pez, salvo que salten un perfecto vertical y ya se tienen que dar muchas coincidencias, en teoría no se tiene que colar. Como veis es bastante translúcido, ahora lo veremos sobre un acuario y vamos a ver. Creo que la dimensión del más pequeño en este caso son 70 centímetros de longitud por no sé si 40 centímetros más o menos, o sea que está bastante bien. Ahora lo veremos si queréis puesto sobre un acuario. Y luego vienen estas piececitas, ¿vale? Que en este caso son de aluminio para que sean más resistentes o bonitas o yo que sé. Pero vamos, que si hubiesen sido de plástico también me valdrían, pero bueno. ¿Son de aluminio? Perfecto, pues ya está. ¿Veis? Esa es la marca. Y nada, aquí en teoría se mete ahí la redecita con esta piececita plástica. Pues se aprieta y luego por aquí lo fijaríamos al cristal. Ahora de todas maneras lo enseñamos, ¿vale? El mecanismo bastante simple. 4, menos mal, no como la otra vez que me pedí, solo venían 2 piezas de esta, sin red ni nada. Así que bueno, en este caso el producto hemos acertado. Mirad, os voy a enseñar lo de la redecilla para que veáis cómo queda en un acuario y a ver si os va gustando o no os va gustando. Vamos a verlo. Mirad, así es ¿vale? Así un poquito a lo presentada encima del acuario, pues más o menos se ve así. Si lo alejamos un poquito, pues ya ves. Tampoco, a ver, parece mucho más de lo que es, en realidad queda bastante estético. Ahora ya luego es recortar con las medidas exactas y ya está. Veremos a ver allí en el acuario de la cocina, que es donde lo vamos a poner, cómo queda con el tema de las pipetas. Estas son más vastas, las otras son más finitas. Imagino que habrá que recortar algún cuadradito y ponerla bien. En fin, vamos para allá, para la cocina. Os enseño el tema y ya está. Aquí no me interesa, bueno, aquí no lo pongo porque directamente las rasboras no saltan en este acuario, entonces pues no hay problema, no saltan fuera del agua. Así que en este caso no va a haber problema ninguno. Vale, ya estamos por aquí por Villaquili. A ver, remedio casero, si no queréis gastar mucho, un poquito de film casero, se le hacen unos agujeritos, como le hice yo por aquí,
Y ya está, esto film de de cocina, normal y correcto. Con esto os evitáis que os salten los peces. Pero claro, es horroroso tener un acuario así, que parece esto un invernadero, pues yo qué sé, pues que no. Al tener un acuario así, pues chico, no tengas peces, mete ahí unas gambillas y aún así las gambas también pueden saltar a veces. Aunque las gambas creo que ni con redecilla, porque en cuanto encuentran un huequito, se salen. Entonces, pues en este caso, es lo que hay. Bueno, lo que voy a hacer, quito el film, presento esto y antes de hacer el mantenimiento, porque le toca ya el mantenimiento semanal a este acuarete, lo voy a dejar presentado y también os puedo contar cuando acabe el mantenimiento y tal, os cuento cómo ha sido mi experiencia de tener la redecilla para el tema del mantenimiento o no. A ver, creo que va a ser simple para hacer el nuevo mantenimiento, simplemente de estas piececitas que colocaré una aquí y otra en el otro lado, pues será quitarlo, levantar y ya está. Es un poco engorroso, pero prefiero eso a que más peces me salten fuera del acuario. Así que es lo que toca, chicos. Vamos ya, al lío. Hasta ahora, ¿vale? Para que os hagáis la idea, lo que tenía que ir haciendo con cada mantenimiento, cada vez que tenía que abrir el acuario, primero quitaba la luz, luego quitaba todo el film transparente, aparte de gasto en film, que esto pues, dentro de cabe, es que no son plásticos, que cuanto menos plástico gastemos en nuestras vidas, pues casi que mejor. Pues nada, lo quitaba así directamente a la basura, ¿vale? Pues ahora mucho más sencillito. Vamos a coger la redecita, vamos a medir lo que viene siendo el acuario, ¿vale? Lo dejaremos un poquito de margen a la hora de recortarle, dejar 3 cuadraditos de margen por cada lado para luego, por si acaso, ¿vale? Que no nos quede tasadete porque como lo hagamos tasado, vamos a tener un problema. Como veis, el pequeño para este acuario me vale para 2 acuarios, o sea, puedo cometer un error, tengo 2 vidas. Pero bueno, es un acuario que son 30 centímetros por 28 o por ahí, así que no es cubo perfecto, pero bueno, casi. Vale, pues por fin voy a poder dejar el acuario pues llenito de agua, no con estos 2 dedos o 2 dedos y medio en algunos casos, para que los peces no salten y bla bla bla, súper incómodo. Vale, voy a recortar justo la medida y seguimos. Mirad, esto para cortarlo, yo que no soy la persona más mañosa de la historia, es bastante simple para cortarlo recto, porque es simplemente seguir la guía de los cuadraditos. O sea, es prácticamente no te salgas de la línea de puntos. ¿Veis? Esto es colocar cada pieza, ¿vale? De aluminio y plástico. Lo que pasa es esta rosca, llevar cuidado al meter la rosca de plástico en aluminio, porque como no lo ajustéis bien, os lo vais a cargar, ¿vale? Y ya está. Y esto queda perfectamente fijo. Yo los pongo así, ¿vale? A ras en la esquina del acuario y así en las 4 esquinas. Vale, ya las tenemos colocadas. He dejado aquí un ligero margen, ¿vale? Esto es para evitar capilaridad, porque si pegamos la piececita de aluminio... Uy, casi me cargo el acuario. Al cristal, por capilaridad, puede ser que el agua ascienda si lo llenamos mucho y tengamos sustos, ¿vale? Entonces, recomendación, separarlo un poquito, ¿vale? Y luego, si el agua la dejáis, pues eso, centímetro de margen, por abajo, pues tampoco pasa nada. Que no llenéis el acuario ras cuando tengamos este elemento, ¿vale? Si nos queda 1 centímetro no pasa nada, ya no son los 2 dedos y medio, ¿vale? Así que es finito y es un buen margen. Nada, pues ahora, antes de nada, voy a mirar la mopa, a ver si tuviésemos premio y tuviésemos más huevos. Bueno, más huevos, a ver si nos han puesto algún huevo, ¿no? Disculpad por los movimientos tan bruscos, pero es lo que hay, ¿vale? La mopa, que la tengo que ampliar en este nuevo mantenimiento. Bueno, en este nuevo mantenimiento, en el próximo mantenimiento, se me ha quedado por aquí un hilito. Bueno, pues nada, ahora es... No estáis viendo nada, que no. Esto en teoría es ir mirando por la mopa y ver si vemos algún huevo, pero vamos, no se ve nada. Nada de nada. Nada de nada. No. Voy a ponérmelos aquí, que lo voy a ver. ¡Ah, mirad! ¡Hay un huevo! ¡Un huevo! Mirad, a ver si lo puedo centrar para que lo veamos. Mirad, hay un huevo. ¡Un huevo! Vamos a ver si lo puedo poner para que lo veáis. Justo ahí. Lo que pasa es que con el biofilm... ¿Lo veis el huevo?
justo ahí, con el biofilm de las narices. Bueno, pues ahí hay un huevo de Kili. ¡Nuestro primer huevo, chicos! ¡Madre mía, qué emoción! Pues nada, perfecto. ¿Lo vamos a sacar o qué? Ponemos la paridera y lo intentamos sacar para sacar nuestros primeros alevines de Kili de las nieves. Bueno, a ver, lo de Kili de las nieves me lo he inventado yo. Lo llamo así porque yo qué sé, ¿sabes? Yo qué sé. Discovery Max, que ha hecho mucho daño. Bueno, pues nada, súper sorpresa que hay un huevo. Ahora veremos si lo saco, ¿vale? Vale, pues ya estaría instalado. Y como veis, por aquí se me queda un hueco. Lo estáis viendo, ¿verdad? Que por aquí un hueco, un dedo se me queda porque se queda como levantado. Bueno, esto es porque también viene el material pues envuelto y viene con un cierto grado de deformación. Para corregir esto, lo que voy a hacer con un secador de pelo bien de calor es pues intentar llevármelo a su posición y ya está. Para hacer los mantenimientos, en vez de quitar aquí arriba y aquí arriba, pues lo que voy a hacer yo, para no perder el ajuste, es soltar de aquí y ya pues bueno, levantamos la pantalla y podemos acceder al interior del acuario. Para los mantenimientos, pues bueno, al final es así, pero es que es lo que hay. Y ya nos llevaríamos esto para atrás, ¿veis? Y podemos acceder a todo el acuario sin problema. Cuando acabemos el mantenimiento, lo que pasa con una mano es complicado, efectivamente, ya se me ha colado. Pero bueno, acabamos el mantenimiento, lo devolvemos a su sitio y aquí no ha pasado nada, ¿vale? Lo ponemos bien tenso y ya estaría, ¿vale? A ver, su utilidad la tiene. Aquí he tenido que recortar un poquito y tal, pero cuando pongo la pantalla encima se me queda perfectamente sellado. O sea, por ahí no va a haber fuga de peces, ¿vale? Así que nada, el Prison Break de peces no va a ser posible para ellos. Bueno, voy a ver si lo ajusto bien y arreglo esto y os enseño el resultado final ya con todo el acuario con el mantenimiento hecho. Níquel, todavía no saca el huevo. Ahora me pongo. Pues ya estoy terminando de rellenar el acuario y ya mismito, después del mantenimiento, os enseño cómo queda, que esto está casi. He sacado el huevo, ¿vale? Ahora vemos qué hacemos con él. Pues ya estaría, gente. Esto está listo y visto para sentencia. Solución a los problemas, ¿vale? Muy sencillita. Si veis que la redecilla, ¿vale?, se os queda como a mí, en este caso deformada o lo que sea, bueno, por el tema del transporte y tal, es algo normal. Si se os queda un poco deformada, o bien le aplicáis calor, ya os digo, con un secador de pelo para volver a su forma normal, o más simple aún, y más, yo creo que estético. Doblamos un poquito todo esto, ¿vale? Lo metemos aquí, entre el cristal, entre el interior del acuario y el exterior. Y así se nos queda el frente despejado y el pez por aquí ya no puede saltar. O sea, no hay forma alguna de que el pez salte, ¿veis? ¿Cómo lo he metido? Pues así. Lo metéis así, tanto por detrás como por delante, que es lo que yo he hecho. ¿Veis por detrás? Exactamente igual. Y así por los laterales, como se queda cogido con la pantalla, es que ya no hay forma alguna de que un pez pueda saltar de este acuario. A ver, si lo miráis así, pues es un poco antiestético, pero al final, pues oye, que no se nota tanto, ¿vale? No es una redecilla negra, no es tal. Esto, de forma casera, ¿cómo lo podemos hacer? A mí se me ocurre, ¿vale?, las típicas redecillas para los frutales, para los árboles frutales que se le ponen para que no se los coman los pájaros. Las hay transparentes y nada, sería recortarlas, que no sea muy grande lo que viene siendo el agujerito, cada agujerito, y ponerlas aquí con unos perfiles que se utilizan para determinados tipos de carpintería, para rematar mamparas o lo que sea, pues una perfilería que ajuste bien en los laterales y ya está, lo ajustamos junto con la redecilla y tendríamos también otro Jaguar. Pero bueno, si no os queréis complicar mucho la vida, la verdad es que así es bastante cómodo. Yo por 8 euritos, si no me saltan más peces, recordemos que a veces hay peces que en acuarios, si por ejemplo tenemos un acuario de discos, te salta un bicharraco de 100 euros, pues es un fastidio no solo por el bicho en sí, que también, sino por el dinero que te cuesta. O un beta que le cojo muchísimo cariño a determinados tipos de peces. Al final no es lo mismo que te salte un neón, que también, a que te salte un beta, que le coges yo creo que más cariño que un neón, que es al final el grupo entero, ¿no? Entonces, bueno, ya lo dejo a elección vuestra. Yo era para que vieseis opciones. Se hace, se queda relativamente bien. Luego con el tiempo imagino que se irá poniendo, esto se estirará y cogerá su forma un poco más natural.
Bueno, pues no está mal, la verdad. He podido llenar el acuario, que es lo que quería, por fin. Lo he dejado, pues eso, por debajo de los soportes para que no haga capilaridad, ascienda y tengamos luego un vaciado parcial del acuario, que eso a nadie le gusta. Y ya está, es lo único que tenéis que llevar, un poquito de cuidado. Y luego sobre todo esto. Para los mantenimientos, pues al final, como todos los acuarios, no puedes meter la mano directamente, pero pues nada, soltamos, llevamos para atrás y manipulamos el acuario. No se pierde prácticamente tiempo en hacerlo, ¿vale? Es un 30 segundos en hacerlo, pues al final, oye, merece la pena. Pues nada, gente, lo vamos a ir dejando ya por aquí. Espero que os haya gustado. Yo ahora, con este huevito, ¿vale? Me lo he sacado aquí el frasquito y lo tengo por aquí. Vamos a ver si lo vemos. ¿Se verá o no se verá? No sé dónde está. Bueno, está por aquí, por el frasco, ¿vale? Ahora veremos si ponemos una paridera a funcionar en otro acuario. En este no, porque no voy a tener aquí una paridera, lógicamente, con la redecilla. Pero bueno, la ponemos a funcionar en otro acuario y vemos a ver si nacen alevines y si poco a poco vamos repoblando los acuarios, o este acuario por lo menos, con esos alevines y vamos teniendo más materia. Pues nada, gente, lo vamos dejando. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, brico consejos, darle like, suscribiros y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.